Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Precisamente veía antes por el chat que también mencionaban esta encuesta. 78-22 decían en nuestro chat. Veo además que dicen que están muy contentos con nuestro nuevo fichaje. Bueno, pues pendientes como siempre del chat aquí en Negocios Televisión. Si os parece, nosotros vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar de Estados Unidos a Rusia. Llevamos 2 días hablando de estos ataques masivos. Ayer más de 100 misiles, más de 100 drones. Hoy también un ataque con 90 misiles y drones. Después de la incursión de Ucrania en Kursk. También habla sobre esto el propio Donald Trump, ¿no? Hablaba de cómo sigue escalando el conflicto. Hoy precisamente ha salido al paso el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que habla de una escalada del conflicto. Dice que Occidente está provocando una escalada y que no tienen ninguna intención de evitar esto. También coincidiendo en este caso con las elecciones precisamente de noviembre. Y por esto te quiero preguntar, Emiliano, ¿cómo ves la situación en Ucrania y esta escalada que, bueno, pues que parece que no cesa, ¿no? Parece que cada vez va a peor el conflicto. Bueno, entra dentro, digamos, de la dinámica habitual, donde a partir de la toma de algunas localidades en la región de Kursk, dentro del territorio ruso, que nos ha sorprendido a todos y que ha cambiado un poco la dinámica del discurso ya totalmente de derrota absoluta de Ucrania, pues da lugar a que las autoridades rusas tengan que intervenir para tratar de paliar un poco el impacto que ha tenido dentro de la propia sociedad rusa. Entonces, bueno, que Lavrov diga eso y que diga que no está dispuesto a participar nada porque le imponen ultimátum, pues eso es un poco irónico, ¿no? Porque los primeros que pusieron y están poniendo ultimátums son los propios, el gobierno de Putin a Zelensky ante la necesidad de que no se sume a la OTAN, que no se sume a la Unión Europea, etcétera, etcétera, y que por lo tanto, pues que esa es la razón de ser de la famosa operación especial. La verdad es que no creo que dure mucho la ocupación de Kursk, pero sí que es una buena lección para el gobierno de Putin, desde el punto de vista estratégico, que queramos o no ha tenido que desviar algunos recursos hacia esa zona para tratar que no entren en Belgorod, que están ahí tratando de entrar en Belgorod, y que sería un gran impacto no solamente para las tropas rusas, sino también para la sociedad rusa, donde ya hay algunas opiniones, pocas, porque evidentemente no hay libertad de expresión en Rusia ni libertad de prensa, criticando un poco la estrategia desarrollada por el presidente Putin. Entonces, bueno, pues seguiremos viendo pequeños avances en la zona de Donetsk por parte de las tropas rusas, que ya también han tomado algunas posiciones en algunas localidades, y la estrategia del presidente Zelensky de tratar de tomar más allá del río Seim o utilizar la frontera del río Seim como mecanismo para una eventual negociación de intercambio de territorio del ocupado por Ucrania respecto a la zona de Donetsk y Luhansk, porque Crimea creo que es irrenunciable por parte del presidente Putin, pero para eso hay que llegar a unas negociaciones, y sería interesante ver también cuáles han sido las gestiones realizadas por el presidente de India, Modi, que ha estado tanto en Rusia como ha hablado con el presidente Biden y a su vez con el presidente Putin, para tratar de mediar como otro interlocutor muy válido junto a China, que serían, digamos, los dos únicos países con una posibilidad de mediar entre Rusia y la propia Ucrania, habida cuenta de las relaciones que tienen o han tenido históricamente ambos países desde la independencia de Ucrania, especialmente China, pero también ahora Modi, que ha hecho una aproximación a Ucrania, habida cuenta de lo que ocurrió cuando recibió al presidente Putin en India con todos los honores. Entonces, bueno, veremos en las próximas semanas avances en un sentido y otro, y bueno, pues la cosa sigue que la guerra está estancada con pequeños avances, y que bueno, pues seguiremos apoyando a Ucrania, puesto que ha sido el país invadido. Bueno, pues pendientes de cómo se desarrolla la situación en esta guerra de Ucrania, que como decimos, bueno, pues sigue escalando. También decía precisamente Rusia que Estados Unidos ha jugado un papel fundamental en esta incursión de Kursk, en este intento de invasión por parte de Ucrania, y dice, bueno, pues que va a afrontar unas severas consecuencias por esto. Por esto te quiero preguntar a ti, Luis, ¿cómo ves la situación y el hecho de que Occidente cada vez esté más involucrado y Rusia pues cada vez más contra las cuerdas? No sé tampoco si es buena idea tensar a Vladimir Putin. A ver, me ha encantado escuchar a Gonzalo y además la referencia que ha hecho del woke fascismo. Yo estoy acostumbrado a otro discurso en medios que en cierto modo también tiene cierta tendencia al fascismo. Al final, ¿qué es el fascismo? El fascismo es actuar sin pensar. Y yo creo que lo que tenemos que entender todos, pero todos somos todos, dos ideas. Una muy católica, que es quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y luego somos todos, sin excepción, esclavos de la audiencia.
esclavos de la audiencia, y en ese sentido, ya yendo a tu pregunta, Sergio, yo creo que Putin no está para nada preocupado. Una cosa son las noticias que vemos en los medios occidentales en Europa sobre el conflicto en Rusia, que hace 2 semanas veíamos cómo había habido un ataque con drones sobre Moscú, que yo creo que los propios moscovitas ni se han enterado de que ha habido ese ataque, pero igual que en finanzas se hace un roadshow para conseguir financiación, parece que Netanyahu, Zelensky, todos estos nuevos líderes necesitan hacer un roadshow para conseguir financiación para sus propios conflictos interesados. En las guerras muere gente. Recordemos cómo en la guerra de Ucrania los primeros días se llevaba la cuenta de los niños que iban muriendo. Hasta que llegó un momento que Rusia bombardeó una maternidad, se rompió el marcador y ya no hablamos de los niños y las niñas, por supuesto, que mueren en la guerra de Ucrania. Es más, para mí el conflicto de Ucrania, desde un punto de vista mediático, ya está hasta olvidado frente al de Israel. Pero Zelensky necesita seguir saliendo a la palestra. La guerra cada vez es mucho más barata. Puede que, por ejemplo, volar un gaseoducto no sea tan barato, pero mandar un dron a Moscú probablemente no sea tan caro. Y estoy pensando tanto en Zelensky por un lado, como a los propios hutíes y todo lo que es el tráfico de mercancías internacionales por otro. En este sentido, yo creo que Putin está bastante tranquilo, tiene su posición muy controlada y yo como europeo sí que siento bastante nerviosismo. Nerviosismo por un lado porque Alemania sí tengo claro a lo que está jugando, sí tengo claro quién estaba sentado en la mesa de Gazprom desde hace 10 años, hace 5, y quién sigue sentado en el Consejo de Administración de Gazprom, de Gazprom desde Alemania. También tengo claro el papel que juega Francia, tengo clarísimo que el Banco Central Europeo está en Frankfurt y como europeo me preocupa mucho el norte que hemos perdido en Europa y cómo nos estamos dejando llevar por esas noticias que nos dicen Rusia está mal y Europa está bien. Yo creo que antes que mirar a Rusia, antes que mirar a Estados Unidos, deberíamos de replantear qué es eso de Europa, deberíamos de apostar, que insisto, es muy difícil y probablemente esté hablando desde el imaginario, pero no me sale otra cosa más que decir, tenemos que apostar por más Europa para orientarnos. Y probablemente Rusia, físicamente, no, probablemente no, Rusia está mucho más cerca de Europa que Estados Unidos. Desde un punto de vista lógico, no tiene sentido seguir alimentando este conflicto con Rusia. Es una opinión. Bueno, pues para conocer más opiniones, quiero trasladarte a ti esta misma cuestión. Gonzalo, ¿cómo ves la situación en el conflicto en Ucrania después de la incursión en Kursk, después también de que hayamos conocido más detalles sobre el sabotaje del Nord Stream, ¿no? Hablamos de la preocupación en Europa, en Alemania. Si están preocupados, desde luego, no lo han manifestado, a pesar de que, bueno, ya se haya desvelado que fue Ucrania, que fue Zelensky, ¿no?, el que ordenó el sabotaje de este gasoducto. Sí, bueno, a pesar de que muchos no se creen tampoco que tenga capacidad para hacer esto Zelensky ni Ucrania en este caso, pero incluso te diría más, la respuesta que da Noruega, hemos conocido ayer mismo precisamente que servicios secretos de Noruega y de Alemania avisaban de que tenían información de que podía existir sabotajes contra gasoductos noruegos en este caso, que vendrían por parte de Rusia, por eso decíamos lo de Ana. Pues a lo mejor es que es algún tipo de represalia por el sabotaje que padeció Rusia. Aquí en Estados Unidos dijo que había sido los propios rusos los que habían saboteado sus propias infraestructuras para no vender su propio combustible y su propia materia prima a sus socios europeos. Creo que en definitiva lo que vemos en el caso de Ucrania es lo que tratamos de ver o probablemente se trata de crear también para Asia-Pacífico, es decir, para el caso de Rusia y Europa. Lo he citado en más de una ocasión, me parece que viene a sintetizar muy bien la situación actual. En 1994, en una conferencia que dio el arquitecto, magnífico estratega Henry Kissinger, difunto actualmente, dijo que si las relaciones entre Rusia y Europa prosperaban, Estados Unidos quedaría abocado a ser una segunda potencia económica en el mundo. De segundo orden, perdón, ni siquiera segunda potencia económica. De segundo orden, una potencia económica de segundo orden en el mundo. ¿Por qué? Porque se establece lo que muchos estudiosos han llamado esa teoría de economía continental. Es decir, que se establece un único bloque entre Rusia proveyendo de energía, Alemania proveyendo de tecnología y China proveyendo de capacidad industrial y producción. Y que esa triada sería una hegemonía económica imposible de vencer
y que, por lo tanto, Estados Unidos quedaría regado a una economía que tendría que depender del continente europeo porque no tendría capacidad propia y perdería su hegemonía. Eso es algo que dijo en 1994. Este señor, sin duda alguna, era bastante inteligente porque fíjate con qué predicción pudo intuir esto, como muchas otras cosas que intuyó a lo largo de su vida, ¿no? Me gustaría destacar con el tema de la guerra y de la invasión del Kursk. Una cosa que publicó Bloomberg la semana pasada precisamente eran los comentarios que hizo el ex general Bradley Gerrick en el podcast militar.com, donde dijo que la operación del Kursk que había lanzado Ucrania sobre el Kursk ruso, sobre la ocupación del Kursk ruso, que ha sido también foco históricamente de enfrentamientos entre rusos nacionales contra rusos comunistas a principios del siglo XX, entre los alemanes contra los rusos y ahora entre ese ejército ucraniano, la OTAN, bajo el paraguas de Ucrania, contra Rusia, al fin y al cabo, porque estamos viendo que, evidentemente, pues como ha manifestado Rusia y otros tantos, ¿no? Ese armamento, misiles de alta precisión, misiles balísticos de alta precisión, lanzados los HIMARS, lanzados por sistemas satelitales estadounidenses, operados precisamente por operadores estadounidenses, da igual que digan que es Ucrania. Alemania, el canciller de Alemania dio en el clavo con esto, porque hace meses declaró que no podían prestar los misiles Taurus alemanes a Ucrania porque para poder ser operados tenían que utilizar sistemas alemanes y operadores especializados alemanes los que tuviesen acceso al manejo de ese tipo de misiles y, por lo tanto, tendrían que tener a personal militar alemán implicado en la guerra de Ucrania y eso no iba a ocurrir. Eso dijo el canciller alemán hace meses. Esto evidencia que los sistemas HIMARS que utiliza Ucrania están operados por estadounidenses, sistemas satélites estadounidenses, tecnología estadounidense y misil de producción estadounidense. Por lo tanto, insisto, es una operación estadounidense, si no de la OTAN, bajo el paraguas de Ucrania, ¿vale? Llamémoslo así. Pero este tipo que decía, el ex general Bradley Gertz, dijo en el blog, en el podcast, que era la operación más desastrosa del siglo XXI. ¿Y a qué se refiere? Si han tenido éxito. De hecho, han ocupado casi 2.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Se refiere básicamente, dicho por un ex general estadounidense en un blog estadounidense, que el ratio de inversión y resultados de esa operación había sido desastroso. Dijo que era el peor resultado en términos de inversión y resultados, coste de vidas humanas y coste de vidas material de la operación, y dijo equiparable a el desastre de Afganistán, cuando abandonaron Afganistán dejándolo a full de armamento, ¿no? De aviones y de todo tipo de material bélico estadounidense que abandonaron allí y que Donald Trump lo echó en cara además también los medios de comunicación. Han dejado tanques, armas, helicópteros de todo tipo en Afganistán a los talibanes después de años de ocupación y de intento de generar algún tipo de fuerza, ¿no? Dentro de la región que no fueron capaces de hacer. Entonces, esto es algo parecido. Las incursiones también en Belgorod. En realidad, técnicamente hablando, está claro cuál es la estrategia. La estrategia es Ucrania ocupa territorio ruso para utilizarlo como moneda de cambio y recuperar parte de su territorio ucraniano ocupado por los rusos, lo cual parece bastante lógico y bastante sensato. La cuestión está en si realmente esto se está haciendo con éxito o si realmente está suponiendo los últimos coletazos de una fuerza militar que está a punto de colapsar. Dicho también por la propia OTAN, no de ahora, sino del año pasado. Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dijo que tendríamos que prepararnos para malas noticias en la guerra de Ucrania. Y esto lo dijo Stoltenberg, insisto, de la OTAN. Por lo tanto, vemos que esto es así. Y el que empuje esto hacia una tercera guerra mundial es obvio, porque vemos que se están sobrepasando y cruzando prácticamente cada línea roja que se pudiese establecer. Es decir, ya ni siquiera se cuestiona el facilitar armamento de ataque de largo alcance, a Ucrania que pueda llegar a territorio ruso, sino que ya es la utilización de armamento estadounidense de alta tecnología dentro de territorio ruso para atacar regiones legítimas de Rusia. Por tanto, es obvio que es la OTAN la que está entrando en un conflicto directo con Rusia, dicho incluso, insisto, por países, funcionarios, oficiales, primeros ministros de países miembros de la OTAN, como es el caso de Hungría y como es el caso del presidente Orbán, que ha manifestado en más de una ocasión que se están preparando para la guerra en lugar de estar preparándose para negociaciones de paz. Dijo, en el caso de Orbán, por ejemplo, y siendo más claros para este conflicto, dijo, China tiene un plan de paz que ha propuesto de 20 puntos. Estados Unidos tiene una política de guerra. No hay otra cosa. Y eso lo dijo yendo a visitar a Washington y reunióse con Donald Trump. Es decir, esto lo ha dicho en la cumbre de la OTAN el señor Orbán, primer ministro de Hungría. Entonces, ¿para qué queremos más, no? Si no se puede tampoco buscar mucho más donde no hay. Evidentemente, la versión que nos van a poner siempre va a ser la contraria, ¿no? Tenemos al jefe de la diplomacia europea, el señor Borrell, que es jefe de la diplomacia europea abogando por la guerra. Y tenemos al Fondo para la Paz de la Unión Europea,
que es un fondo para la paz que está hecho únicamente para recaudar fondos para comprar armas. Ese es el fondo para la paz. Entonces, esto es orwelliano por completo. La guerra es paz y la esclavitud es libertad. Es decir, tergiversar el lenguaje, utilizar aforismos para confundir a la población y, evidentemente, meterte un gol por la escuadra sin que hayas podido ni siquiera poder opinar al respecto de qué hacen con tus presupuestos, con tu futuro o con los recursos de tu país.